voluntades y gobernando con transparencia se puede transformar el país, pero siempre desde la fe, desde el respeto y desde el amor, y que siempre nos ilumine, no solo a mí, sino a toda Colombia. Bueno, un abrazo. ¿Cómo están? Soy Pico Gutiérrez, ¿verdad? Pues aquí bien acompañado. Un abrazo a toda la gente del equipo de Mira. De verdad, ahí estamos trabajando juntos, de la mano, vamos para adelante. Toda la comunidad cristiana y todo eso que representan, valores, principios, familia, vamos para adelante. ¿Oyeron? Les mando un abrazo muy especial. Gracias. Doctora Aide, aquí estamos, comprometidos con Equipo por Colombia, aquí con nuestro candidato. Aide querida, te mando un abrazote. Chao, gracias por todo. Continuamos con este interesante estudio y a propósito, en estos días recientes, hace muy poco, los líderes de las iglesias cristianas de César y Claudia Castellanos y la iglesia de los Piraquive en Colombia dieron su respaldo al candidato presidencial Federico Gutiérrez, un abortista que respalda la agenda LGTB, que respalda la legalización de la droga, que respalda el matrimonio homosexual, que respalda la adopción de niños por partes de estos matrimonios homosexuales. Mientras otro líder, también religioso, cristiano también entre comillas, prefirió apoyar al terrorista indultado y jamás converso Gustavo Petro Urrego. En todo el mundo sucede esto, no solamente es en Colombia. Por ejemplo, el Papa, el jefe religioso del Vaticano, ha apoyado siempre, no solamente este, sino otros, han apoyado criminales, abortistas, asesinos, corruptos para que lleguen o permanezcan dirigiendo naciones pretendidamente cristianas. Todo esto sucede porque los líderes religiosos han enseñado durante casi 2000 años que ellos detentan una autoridad espiritual impuesta por Dios y que esa autoridad también es sostenida por los líderes políticos. Bien, son unos mentirosos. En el libro La historia secreta de los jesuitas, páginas 8 y 9, se nos dice por parte de un ex sacerdote jesuita. Dice, los primeros padres, los de la iglesia, seguían la mayor parte del antiguo sistema babilónico, además de la teología judía y la filosofía griega, una amalgama de cosas. Pervirtiendo la mayoría de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, prepararon el camino para la maquinaria católica romana que se iniciaría. Con fervor atacaron a la Biblia y la corrompieron añadiéndole y quitándole palabras. A través de los años los jesuitas lograron tomar ese poder, el de los pastores protestantes, para ponerlo en manos de las sedes denominacionales, y ahora han empujado casi todas las denominaciones protestantes hacia los brazos del Vaticano. Por eso podemos ver a Billy Graham, a Benny Hinn, a César Castellanos, a muchos rindiendo pleitesía, casi adoración al Papa Romano. Evidentemente la obediencia debida a las escrituras fue desviada hacia los hombres, obispos, pastores, si les gusta esa palabra, ancianos cristianos, y esto ha favorecido el plan para la consolidación de una iglesia universal que será controlada por quien la Biblia señala como el anticristo mediante el falso profeta. Esto es un hecho. Otro comentarista bíblico nos asegura que el significado básico del término griego utilizado, peitomai, implica que el consentimiento voluntario otorgado por la persona cristiana surge como resultado de tener confianza, primero, de estar convencido, de creer, y sobre la base de esa confianza responden o no positivamente.
Como hermanos cristianos han entrado en una asociación voluntaria de creyentes, y a lo que se incita es a una respuesta libre y de buena gana, sobre la base de ese trato amable, ya que así se llevarán a cabo los trabajos de dirección, de acompañamiento, de apostolado, si lo quieren, de esos hombres con mayor gozo. Hacerlo de otra manera no reportaría ventajas para aquellos mismos a quienes se sirve, dice este comentarista. No se realiza como consecuencia de una obligación que la autoridad de una organización tenga el derecho a exigir de ellos. Bueno, así que la respuesta a nuestro subtítulo es: ¿obispos y pastores están sobre la grey? La respuesta solamente puede ser un rotundo no. Aquí Lucas 20, 1 y 2 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? La autoridad era un asunto fundamental del cual nació el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos de su día. La clase sacerdotal de ese entonces entendía que la autoridad residía en ellos mismos y se extendía hacia aquellos en quienes ellos la delegaban. Exactamente igual a como sucede en la inmensa mayoría de las iglesias cristianas hoy en día, tanto católicas como protestantes, evangélicas, como sea. Igual que en el tiempo de Jesús, la clase sacerdotal cristiana reclama para sí una autoridad divina para nombrar otros pastores, otros ancianos, otros obispos, otros sacerdotes, que al ser nombrados se colocan sobre el resto de cristianos en una relación especial con Jesucristo. Eso es lo que dicen. La mayoría de las denominaciones de hoy no aceptan a nadie que se llame a sí mismo pastor o ministro religioso, sino demuestra con credenciales o carnets expedidos por sus respectivas iglesias y denominaciones lo que dice ser. La verdad es que la autoridad de la palabra de Dios nunca es delegada. El único papel que debe ejercer un ministro significa servidor, que todos lo somos, es el de citar la palabra a un pecador o a un discípulo, y la autoridad de la palabra, actuará sobre quien lo permita. De esta manera se cumple perfectamente el principio básico de que todos podemos y debemos exhortarnos unos a otros. Hebreos 3, 12 y 13 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En Efesios 5:21 dice: de igual manera todos debemos someternos a nuestros hermanos cristianos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto obviamente siempre significa que es en el temor a Dios, no al hombre. El someterse, el obedecerse unos a otros no significa que cada uno tenga a su vez el derecho legal y divino de ejercer dominio sobre los otros. Esta también es una premisa jesuita para obtener el control sobre todo hombre y organización de cualquier tipo, incluso organización religiosa. Edmund Paris, otro mártir, porque fue un mártir que denunció la satánica orden de los jesuitas, nos dice que la disciplina eclesiástica y el concepto de subordinación son importantes para los objetivos del enemigo, de Satanás, y que, cito, solo hay que leer esos textos, los de Ignacio de Loyola, para percibir el carácter extremo, si no monstruoso, de la sujeción del alma y del espíritu que se impone a los jesuitas, haciéndolos instrumentos dóciles en las manos de sus superiores, y peor aún, convirtiéndolos desde el principio en enemigos naturales de toda clase de libertad. No solo la voluntad, sino el razonamiento y los escrúpulos morales deben sacrificarse para dar lugar a la virtud primordial de la obediencia, dice Loyola. Loyola declaró: incluso si Dios les diera un animal sin raciocinio como Señor, no vacilarán en obedecerle como amo y guía, porque Dios ordenó que así fuera, y tal obediencia requiere que se sacrifique la voluntad y el criterio propio. Pero resulta que el único que puede conferir esa autoridad es el Espíritu Santo, según lo dice la Biblia.
Él es quien recomienda y quien nombra sin necesidad de pedir carnets de obispo, de pastor, de sacerdote, de lo que sea. Las autoridades religiosas del tiempo de Jesús veían en él, en Jesús, una amenaza para su estructura de autoridad. Para ellos, Jesús no era más que un intruso, un maestro no carnetizado, pastor si se quiere, no autorizado, una persona religiosamente sediciosa, alguien que minaba su posición ante la gente, un aparecido, como dirían hoy, que no les había solicitado permiso a ellos para enseñar siguiendo el conducto regular establecido. Hoy en día amigos muy queridos me dicen, pero ¿tú con qué autoridad estás enseñando sobre la Biblia? Bueno, ahí está la respuesta. Sus enseñanzas, decían los líderes religiosos de la época de Jesús, que las enseñanzas de él eran heréticas, peligrosas, ya que no se amoldaba a las normas establecidas por los líderes religiosos. Las interpretaciones elaboradas por los maestros para la comunidad del pueblo del pacto de la ley mosaica. Desde entonces la cuestión de la autoridad espiritual ha surgido una y otra vez. Increíblemente, quienes un día habían resistido valerosamente a la tiranía de la autoridad, con frecuencia ellos mismos han sido seducidos después por la llamada a lo que parecía ser práctico desde el punto de vista humano o por las oportunidades de dominio sobre otros que se presentaron. Quienes una vez conocieron a Cristo y avanzaron en su conocimiento y fe, cuando tuvieron posibilidades de ejercer control sobre otros, ya sea debido a su conocimiento avanzado u otra cosa, no desperdiciaron esa oportunidad de vanagloriarse y recibir una merecida, según ellos, honra. Cuando esto sucede, la verdad es reemplazada por razonamientos engañosos, por apariencias de algo plausible. La conciencia deja paso a la conveniencia, la integridad es sustituida por el pragmatismo y por el punto de vista de que el fin justifica los medios. Qué triste. La pregunta es, en concreto y de nuevo, ¿existe algún tipo de autoridad legítima, humana en la Iglesia? La autoridad es y será siempre de la palabra, sin que esto signifique, como algunos lo pretenden, que la palabra de Dios, de algún modo confuso y especial, entregue su autoridad a alguna persona para que ésta ejerza sobre otros seres humanos ese dominio. La misma excusa que utilizan sin prueba alguna la mayoría de pastores, de líderes religiosos, de ancianos, cristianos, etc., excusa de que Dios ordenó la sujeción a ellos, a estos seres humanos, es usada como un argumento contundente y de obligatorio cumplimiento entre los jesuitas. Sintomático. Aunque uno, como cristiano, no debe obediencia a ningún hombre, evitando obvios peligros de apostasía, un cristiano en uso de su libertad cristiana aceptará de buena gana una exhortación que tenga base bíblica sólida, y esta exhortación no dependerá del ropaje de autoridad espiritual, entre comillas, de ningún hombre, sino de la bendita palabra de Dios, razón más que suficiente para obedecer esa invitación. Aun con todo, cada persona es libre y personalmente responsable ante Dios, solo ante Él, de si obedece o no. Nadie tiene derecho de juzgar sobre otro hermano si éste es guiado por su conciencia y el asunto no es claramente probado en las Escrituras. Nadie tiene derecho a exigir obediencia sobre otro hermano. Nadie tiene derecho a exigir que se vote por tal o cual candidato, que se apoye tal o cual líder político, diciendo mentirosamente que Dios ordenó hacerlo. Veamos aquí lo que dice Efesios 4, 14, 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El objetivo de cada maestro, de cada evangelista, etcétera, pónganle el término que quieran, no es el de constituir una pirámide de autoridad ni conformar una especie de cuerpo sacerdotal.
Cada término de estos, obispo, maestro, evangelista, designa una función, no un cargo. Es decir, yo no puedo ser nombrado maestro, no puedo ser nombrado ministro, no puedo ser nombrado pastor, etcétera, sino que ejerciendo una de esas funciones o cualquiera otra al servicio de otros cristianos, que es la única manera de servir, de ejercerlas, yo cumplo con la orden de Cristo para cada uno de nosotros, que es la de servir, no es más. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la meta de nuestro servicio como maestros, como evangelistas, etcétera? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. Ahí está la razón de pastorear, si quieren ese término que a mí no me gusta mucho, de evangelizar, de enseñar, para que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de Cristo, para que todos consigamos la estatura de la plenitud de Cristo. La función de un ministro, de un servidor, para quienes lo consideran el oficio de cuidar de otros, no es pretender que cada cristiano recién convertido esté perpetuamente bajo su cobertura, como dice Nauro, sino que cada uno crezca hasta alcanzar la madurez. ¿Quiere decir esto, por ende, que una vez alcanzada la madurez yo no necesito consejo de otros cristianos? No, de ninguna manera. Cada uno de nosotros, como lo requiere Jesús, está para apoyar, para ser apoyado, para aconsejar y para ser aconsejado, para exhortar y para ser exhortado. Eso es cristianismo en acción. Nadie debe gloriarse de su espiritualidad o sus conocimientos bíblicos espectaculares. Antes bien, como dice el apóstol inspirado, hay que estar permanentemente alerta para no caer. Esa es la clase de espiritualidad, de autoridad espiritual que apoya la Biblia. No es una autoridad sustentada en la persona o en la posición o en el rango sacerdotal. La autoridad no descansa sobre la persona en sí misma, sino sobre la Escritura. La autoridad bíblica no le da permiso a nadie para imponerlo, repito, líderes religiosos, hacerle líderes políticos y hacerle creer a las personas que Dios apoya tal o cual político y esperar que la gente se trague ese cuento con la excusa de un castigo divino si no obedece a los líderes religiosos. La función de la persona, del cristiano, es guiar hacia la autoridad bíblica sin exigir un derecho que no existe a ninguna recompensa por hacer lo que está obligado a hacer, ni reclamar un honor que no le corresponde y que solo es debido al gran pastor, el sí, pastor, maestro y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que el asunto está en la clase de autoridad, en qué límites tienen su finalidad, entendiendo que todos somos iguales y que no tenemos derecho a reclamar obediencia de otros hermanos, hayamos sentido la enseñanza de Jesús de que la iglesia es una familia, cuya cabeza es Él mismo, o sea, Jesucristo, nadie más. Cualquier cosa que afecte esa relación de hermandad no puede ser cristiana, no puede ser genuinamente cristiana. Cualesquiera títulos, posiciones oficiales que de por sí coloquen a alguien en un nivel espiritual diferente al de los demás o que de alguna manera llegue a entrometerse en el exclusivo derecho del Hijo de Dios como amo, como maestro de sus seguidores, es, sin ninguna duda, una desviación perversa del espíritu del cristianismo. Cualquiera que reclame un honor u autoridad sobre sus hermanos está desviándose de la verdad, está desviándose del ejemplo de los apóstoles. Eso no le apoya. La Biblia no apoya eso. Por otro lado,
¿Qué hay en cuanto a lo que encontramos en las escrituras cristianas como términos como pastor, maestro, profeta, anciano, etcétera? Un comentarista bíblico nos dice que era evidente que todas eran referidas no a cargos o posiciones oficiales en una estructura de autoridad, de poder, sino a los servicios que habían de prestarse a la comunidad de hermanos. Se trataba de cualidades y habilidades personales puestas al servicio de otros. La autorización para que dichas personas ejercieran esos servicios no los constituía en cabezas espirituales sobre sus hermanos, dice el comentarista. La razón de esto, mis queridos amigos, es porque, como la Biblia lo dice, Cristo es la cabeza de todo varón, no hombre alguno. Esos servicios, las cualidades y las habilidades estaban orientadas hacia la ayuda de las personas en su crecimiento como cristianos maduros, no para que permanecieran mental, espiritualmente como bebés, constantemente necesitados de la asistencia de otros para pensar, para tomar decisiones y ser así fácilmente, como sucede hoy, fácilmente llevados de una enseñanza a otra, de una iglesia a otra, de una doctrina a otra. Habían de ser como niños en su relación con Dios y Jesucristo, pero no como niños en su relación con otros hombres. El propósito de asociarse en congregación era y es el de facilitar el crecimiento como personas maduras, capaces de tomar decisiones, hombres y mujeres plenamente adultos que correctamente no admiten otra cabeza espiritual que Cristo. Ninguno de los que enseña a otros deben intentar hacer pensar a los discípulos que están en deuda con Él, ni deben pretender que los demás obedezcan sus sugerencias o guías, ni hacer que quienes no lo hagan se sientan raros, irrespetuosos, desobedientes, rebeldes, herejes o cualquier otra cosa que no tiene de ninguna manera una base bíblica. Hay que leer nuevamente el texto bíblico de Corintios, de Pablo a los Corintios, explicando que esa comunidad, esa congregación de Corintios era una comunidad gentil, o sea, no tenía ninguna ascendencia entre los judíos, no conocían absolutamente nada de las escrituras. Era una congregación especialmente tendenciosa hacia la idolatría. Estaban surgiendo lo que vimos en estudios pasados, lo que llamamos la doctrina, lo que llama la Biblia, la doctrina de los nicolaitas, el nombrar personas como líderes mesiánicos, como líderes espirituales, a los cuales había que obedecer. Aquí en 1 Corintios 3, 5, 7 nos dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Muy claro, o sea, aquí la iglesia de los Corintios estaba cayendo en esa doctrina de los nicolaitas, y había facciones que decía yo soy de la facción de Apolos, yo soy de la facción de Pablo, yo soy de la facción de Bernabé, etcétera, etcétera. Y Pablo les escribía que eso no estaba bien. Él lo dice: solo somos servidores o ministros, que es lo mismo, por medio de las cuales otras personas creen. Ni el que planta es algo, ni el que riega, solo Dios. O sea, solo somos servidores. Pablo, escribiendo a Timoteo, también describió la comunidad cristiana en términos de una relación familiar. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice que los hermanos que eran ancianos en edad y en experiencia podían desempeñar correctamente un papel similar al de un hermano mayor en la familia. Como ejemplo ilustrativo, si faltaba el cabeza de familia, sus hijos mayores podrían encargarse de hacer cumplir las instrucciones de ese cabeza de familia, exhortar al apego a las instrucciones dadas por ese padre faltante. Pero los hijos mayores jamás podrían actuar como si en realidad fueran ellos el cabeza de familia, como si a ellos les correspondiera el establecer las normas de conducta para la familia,
más allá de lo que se hubiera ya establecido y encomendado por parte del cabeza legal de esa misma familia. Tampoco podrían, por ende, esperar, sugerir o exigir el reconocimiento y la sumisión que apropiadamente correspondía tan solo al cabeza de familia. Eso es clarísimo. De modo que así debería ser en la familia o en la casa cristiana, que tiene a Cristo como su cabeza, como su dueño, regida mediante las instrucciones dadas por Él mismo, ya fuera directamente o a través de los apóstoles que eligió en el pasado. Así que, mis queridos amigos, si alguien, algún líder religioso de la iglesia donde ustedes asisten, trata de engañar diciéndoles que Dios les habló, les manifestó, hizo algo nuevo, que es lo que están diciendo ahora, con algo nuevo es diciendo las escrituras no valen, ahora hay una nueva revelación. Pero si tienen algún líder religioso a la iglesia donde ustedes asisten, que les dice que deben obedecer a ellos aún por encima de las escrituras y que Dios les habló y que deben apoyar a tal o cual candidato, eso es mentira. Ustedes deben elegir, ustedes tienen esa responsabilidad ante Dios de tomar sus propias decisiones. Es una responsabilidad de la cual algún día se les tomará cuenta. Voluntades y gobernando con transparencia se puede transformar el país, pero siempre desde la fe, desde el respeto y desde el amor, y que siempre nos ilumine, no solo a mí, sino a toda Colombia.